Pues Nefir Talks, aquí tengo al doctor Rodrigo Rodríguez. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, muy bien. Buenas Un placer tardes. estar aquí Sí, en tu es verdad, programa. ya podemos decir buenas tardes a estas horas. Sí, a estas horas ya sí, ya hemos pasado el mediodía. Exacto. Bueno, fundador y director de la unidad de neurocirugía de Grupo Nefir. Además, coordinador del servicio de neurocirugía del Hospital de Sant Pau. Grupo CENIR colabora y presta servicios quirúrgicos en los centros privados más prestigiosos de Barcelona y del Vallès, como por ejemplo Quirón, Dexeus, Hospital de Barcelona y algunas más. Vamos a empezar. ¿Qué es la neurocirugía? Compleja pregunta, o compleja respuesta quizá. No, bueno, la neurocirugía es una especialidad de la medicina quirúrgica, Sí. O sea, tratamos o hacemos procedimientos quirúrgicos en enfermedades que afectan al sistema nervioso. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente cerebro, médula o también sistema nervioso periférico, que esos son los nervios, ¿de acuerdo? Todo y que la inmensa mayoría de cirugías que realizamos contemplan básicamente estas dos estructuras, cerebro, médula y los envoltorios. Nos referimos a cráneo y vértebras también, ¿no? Entonces, toda la patología que engloba todas estas estructuras. ¿Qué enfermedades puede tratar la neurocirugía? Son múltiples, o sea, seguro que puedo hacer una lista igual inmensa pensamos que solo hay una o dos, y me voy a dejar y hay muchísimas, hablando ahora de memoria, porque tendríamos que traer un listado. Pero bueno, básicamente desde lo más básico, que pueden ser traumatismos craneoencefálicos y todo lo que represente de lesión o cerebral o craneal, espinal, medular o vertebral, lesiones tumorales. En esto siempre colaboramos con oncólogos, porque después muchas veces hay que, tras la extirpación de un tumor, pues hay que hacer tratamiento quimio, radioterápico. Alteraciones, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, que es el lubricante que utiliza el cerebro y la médula espinal para estar donde está, y es como, por ejemplo, el acúmulo de este líquido, hidrocefalias. Trastornos funcionales de que cada vez abarcamos, esto sí, porque es todo lo que es nuevo en neuromodulación y tecnológicamente muy avanzado, de enfermedades que conllevan trastornos del movimiento, como el Parkinson, trastorno, distonía, temblor esencial, e incluso enfermedades psiquiátricas. Estos son, la mayoría de ellas están en proyectos de investigación, pero con buenos resultados o esperanzadores, como pueden ser depresión, esquizofrenia, ya el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, hace tiempo que en los casos más incapacitantes se trata con buenos resultados. Lesiones medulares, lesiones espinales, en fin, aneurismas, lesiones vasculares. O sea, podemos hacer, como insisto, un listado enorme. Tratamiento del dolor, neuralgias del trigémino, algunos tipos de cefaleas. Aquí no entremos ahora en el dilema de... Claro, aquí es lo que iba a decir. Agudas, no entremos ahora en el gran avalancha, ¿no?, de que todo migrañoso puede pensar que puede recibir un tratamiento quirúrgico. La migraña no es un buen candidato a un tratamiento quirúrgico. Se han ensayado y se han probado algunas terapias quirúrgicas de neuromodulación. Básicamente neuromodulación consiste en cambiar el ritmo eléctrico del cerebro mediante unos sistemas de electrodos y demás, y en la migraña de momento no tiene muy buenos resultados. Pero sí que hay algún tipo de cefalea. Hay una cefalea que se llama cefalea en racimos, muy invalidante y muy incapacitante, donde la neuromodulación, en los casos donde el tratamiento médico no responde y ya se han convertido en crónicas y refractarias, pues es una alternativa muy esperanzadora también. ¿Cuál puede ser un signo de que algo neurológico podemos tener un problema? A ver, ¿O esto es una pregunta que dices, hombre, es que todo depende? A ver, evidentemente hay procesos agudos donde enseguida ves que algo no está yendo bien. O sea, una disminución del nivel de conciencia, una situación de coma, estupor, de que cuando no conoces a alguien, sobre todo de manera súbita. Otra cosa es que haya un proceso neurodegenerativo y que eso se vaya viendo con el tiempo, y aún así hay que hacer estudios también para ver que no haya un proceso. Pero, por ejemplo, a la aparición de convulsiones o epilepsia en alguien que nunca la había tenido, es un signo. Cualquier afectación en cuanto a la funcionalidad motriz o sensitiva, neurológica, o sea, la pérdida de fuerza de un brazo, hormigueo en un brazo, en una pierna, desviación de la comisura bucal, desconjugación de la mirada, ver doble. Son normalmente los síntomas neurológicos, cuando son evidentes, son muy escandalosos, pero sí que es verdad que hay muchos que son muy inespecíficos. Por ejemplo, y ahora una cefalea. Una cefalea
podemos decir una persona puede ser migrañosa desde hace muchos años, pero una persona puede no padecer de cefaleas habitualmente y un día tener una cefalea brusca, súbita, intensa, como la peor de su vida. Esto puede hacer pensar que ha tenido una hemorragia. Una hemorragia, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, es un tipo de hemorragia producida por aneurismas no masiva, porque si no, no estaría hablando diciendo que ha tenido gran cefalea, pues no, probablemente pues estaría inconsciente, es decir, o en coma. Cuando ocurre algo así, el habla tiene dificultad, puede alterarse y demás. Pero, por ejemplo, un tumor cerebral puede debutar con una cefalea y a veces no son cefaleas demasiado intensas. Entonces, yo creo que ante cualquier síntoma nuevo, sobre todo los que son muy llamativos, evidentemente hay que estudiarlos de urgencias, ¿no? Pero a veces síntomas inespecíficos en gente que no suele tenerlos, aunque no sea con carácter de urgencia, pero sí que hay que consultar y hay que hacer las pruebas pertinentes y la exploración neurológica pertinente. Y sería bueno tener como así como las mujeres vamos una vez al año a ginecólogo, pues él también no olvidarnos a lo mejor de ver que todo... Sí, realmente... a veces nos olvidamos del resto del cuerpo, creemos que solo es eso, 4 cosas. Sí, hacer un diagnóstico precoz de ciertas enfermedades. A ver, muchas enfermedades es difícil establecer un protocolo de diagnóstico precoz, por ejemplo, para diagnosticar si alguien tiene una lesión vascular, sea un aneurisma, una malformación arteriovenosa, que además los aneurismas pueden no tenerlo en un momento y aparecer con el tiempo. Entonces, claro, el screening es muy complejo y muy costoso. Normalmente pasan por pruebas radiológicas avanzadas de arteriografía o angiotacs, donde hay que inyectar contrastes, etcétera. No es una simple radiografía, como cuando haces una mamografía o cuando haces otros procedimientos diagnósticos, y sobre todo porque normalmente una mamografía, un diagnóstico precoz de cáncer de colon y demás se pueden hacer con pruebas muy sencillas, muy simples, con una alta positividad en los casos en que puedan tener un valor predictivo positivo muy alto, y en unas enfermedades cuya prevalencia es elevada, es decir, la incidencia y la proporción de gente que va a tener o pueda tener esa enfermedad es alta. Esto, por el contrario, suelen ser pues enfermedades de poca prevalencia, poco porcentaje, con exploraciones que suelen ser invasivas. Entonces, la propia exploración puede someterte a un cierto riesgo que en el caso de que la inmensa mayoría de la población no va a tener esa enfermedad, la está sometiendo a ese riesgo de hacer ese diagnóstico. En el momento en que quizás se vayan haciendo pruebas menos invasivas para estos diagnósticos de este tipo de enfermedades, sí que se podrán ir haciendo. A ver, es verdad que un tumor con un simple TAC, que no es invasivo, se detecta más rápido. Lo puedes hacer, evidentemente. Claro. ¿La neurocirugía qué tecnología requiere? A ver, la neurocirugía yo creo que es una de las especialidades quirúrgicas tecnológicamente más avanzadas, ¿de acuerdo? Sobre todo para la cirugía compleja. Evidentemente puede haber desde un traumatismo en que haya una lesión, una fractura, y eso es una cirugía que puede ser muy simple, pero cirugía oncológica de tumores, cirugía vascular, sobre todo la cirugía funcional, lo que llamábamos neuromodulación, es decir, cambiar los circuitos cerebrales malfuncionantes en ciertos dolores, trastornos como Parkinson o trastornos psiquiátricos, precisan de una tecnología muy avanzada. Estos son sistemas de planificación, estaciones de trabajo con sistemas de planificación cerebral, donde combinas todas la neuroimagen, hablamos de resonancias con tractografía, es decir, donde ves todos los tractos y fibras cerebrales, su proyección cortical, para seleccionar aquellos puntos donde tendrás que interactuar. Eso, además, normalmente estas imágenes se integran con unas máquinas que tenemos en quirófano, con unas cámaras que son neuronavegadores y que nos determinan la posición o la orientación o el camino o la vía a través del cual tenemos que entrar o llegar a esa zona. Esto además se combina normalmente con neuroimagen intraoperatoria. Normalmente la que más utilizamos hoy día es TAC intraoperatorio y ecografía intraoperatoria. También se puede usar resonancia intraoperatoria, pero su versatilidad, su eficacia es menor. La resonancia intraoperatoria, aunque suena majestuoso, sirve para muy pocas enfermedades. Sin embargo, el TAC tiene muchísima más amplitud porque sirve para casi toda la patología craneal, al menos la compleja, y espinal también. Y todo esto lo integras también a este sistema de planificación de neuronavegador con unos sistemas informáticos brutales.
Y después, claro, lo que también es muy sofisticado son los sistemas que implantamos de neuroestimulación. Son como pequeños marcapasos, pero con unas capacidades de control de impulsos eléctricos impresionantes. Es increíble cómo ha avanzado todo tanto. Yo creo que la tecnología es lo que ha hecho que nuestra especialidad haya cambiado más en los últimos 20 años, 15 o 20 años. O sea, pasando de ser una simple especialidad manipulativa o de precisión, porque neurocirugía siempre ha sido de precisión. Siempre hemos operado cosas curiosas, cosas delicadas, desde que hace ya 30 años que se opera con microscopio, pues la microcirugía en neurocirugía es totalmente habitual. Pero la tecnología que hace que tú esa misma intervención, aunque la hagas igualmente con un microscopio, aunque ese microscopio sea más sofisticado, puedas integrar incluso la imagen del visor del microscopio con el neuronavegador para que veas en una imagen de resonancia superpuesta pues dónde estás entrando, pues evidentemente disminuye muchísimo cualquier riesgo quirúrgico, cualquier complicación. Piensa que los riesgos y las complicaciones en una cirugía, por ejemplo, cerebral, puede ser devastador. Hombre, es que es milimetrado. Puedes crear unas carencias, unos déficits muy incapacitantes para esa persona. Y esto es lo que se minimiza, es decir, el mayor rendimiento, el mayor beneficio para el paciente, es decir, que la mejoría será la máxima, pero con el menor coste para el paciente, el menor coste en cuanto a secuela o en cuanto a perjuicio. ¿En qué centro se puede realizar? A ver, para las cirugías de alta complejidad tienen que ser centros dotados. Normalmente hoy todos los hospitales públicos en los que hay neurocirugía cubren estas exigencias, y los centros privados tienes que informarte, pero los grandes centros privados de los grandes grupos hospitalarios hoy, como puedan ser, por decir, Quirón, HM, de asistencia sanitaria, por ejemplo, Hospital de Barcelona, etcétera, todos estos centros cumplen con los requisitos, o sea, tienen sistemas de neuronavegación, tienen TAC intraoperatorio, es decir, la mayoría de ellos cumplen con todos estos requisitos. Pues es verdad que además, estos normalmente lo suelen tener, al menos estos centros, una UCI posquirúrgica donde se pueda pues hacer un seguimiento, sobre todo las primeras 24 horas, que son las más delicadas de este tipo de pacientes. Los pacientes que pasan por una cirugía de esos tipos, ¿la recuperación cómo es? ¿Es lenta? Sorprendentemente buena, sobre todo en la cirugía craneal. A veces la espinal, la de columna, puede, sobre todo lumbar, por la zona muscular, puede haber una recuperación un poquito más lenta por los dolores, sobre todo musculares, en el acceso quirúrgico, pero aún así es rápida. Normalmente son pacientes que al día siguiente ya se levantan. No es aquella idea antigua de que están una semana encamados y no se pueden mover. Se levantan al día siguiente. No se acuerdan de hablar. Exacto, se van en 48 horas. Esto hablo sobre todo de columna. Pero es verdad que la cerebral, sorprendentemente, es una cirugía que no suele ser nada dolorosa. El cráneo no duele cuando abrimos el cráneo para entrar a operar un tumor, lo que sea. No produce dolor porque no hay terminaciones sensitivas en el hueso del cráneo. Duele un poquito la piel, pero es como una heridita, no tiene más, y se tolera muy bien. Y, evidentemente, siempre que la cirugía haya ido bien y no haya provocado ninguna secuela neurológica que requiera una recuperación, que eso es otra historia, el paciente en 48 horas se puede ir a casa sin dolor, sin molestias y en perfecto estado neurológico. Es una recuperación sorprendente. Además, se van a casa caminando, haciendo una vida muy normal, muchas veces con ganas de hacer más de lo que les aconsejamos durante unos días. Digo, para un poquito, poco a poco, frena un poco, porque a veces se encuentran muy bien y enseguida quieren hacer pues, una actividad a lo mejor más pesada de lo que tocaría. ¿Cuánto personal interviene en la cirugía? En una cirugía estándar. En una cirugía, a ver, estándar, no de las más complejas, como mínimo 6 o 8 personas. 6 seguro. Personas, madre mía. Después sí que es verdad que cirugías muy simples pues pueden ser 4, ¿no? Claro. 3, 4, pero ya cirugías con anestesia local y ambulatorias. Cirugías de alta complejidad, las que hablamos de neuromodulación y demás, no solo son el personal médico y de enfermería básico, que eso siempre están en todas las intervenciones, anestesia y demás, sino personal relacionado con todo el sistema de implante, desde ingenieros, los técnicos que manejan pues, el TAC intraoperatorio y demás. Puede haber a veces más de 10 personas necesarias, no simultáneamente tampoco, no tiene que estar en el quirófano simultáneamente, porque no estamos haciendo el TAC constantemente, porque ahora es necesario hacer una comprobación con el TAC intraoperatorio, con el TAC. Pues entonces acuden los técnicos, entonces acuden, se hace el TAC, vuelven a salir.
pero participando en una intervención de alta complejidad, entre 10 y 15 personas sin problema. Y ahora una pregunta ya, por curiosidad mía, porque yo soy de estas que ve series de médicos. ¿Sois de poneros música durante la operación? Alguna ¿O vez. vas charlando así? No, no, a ver, ¿Sí? hablar hablamos cuando la cosa es tranquila, Claro. cuando la cosa se pone seria nos ponemos serios todos y si hay Hombre, que hacer claro. guardar silencio se guarda. Y esto, yo mismo cuando estoy operando y hay un momento de dicharachero, pues hablamos, ¿no? Pues, Y tranquilamente, pero que cuando hay caigan. que poner serios digo, cuidado, Claro. esta cosa es delicada, todos en silencio, acabó. se queda todo en silencio. Música, a mí no me molesta la música, hay algunos cirujanos que les molesta, música tranquila y suave, Claro. pues a mí me relaja y me hace concentrarme. No siempre la tenemos, porque a veces hasta me olvido pero a veces me preguntan las propias enfermeras, ¿podemos poner algo de música? Digo, sí, por mí no hay ningún problema. Mientras no sea reggaetón, ¿no? Exacto, mientras no nos saquen aquí del sitio, todo bien, sí. Muchas gracias, Pues de nada. doctor Rodríguez. Muy pronto más Nefir Talks. Muy bien, hablaremos. Y a aprender y a descubrir el mundo de la neurocirugía. Muchísimas Pues muchas gracias a ti. Gracias. Gracias.